Y ya estamos ahí. Claudia Villegas, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, Claudia, pues aquí como siempre empezando el lunesito y preguntándome cómo van las cosas en materia económica, qué novedades nos tienes. Vi tu reportaje en proceso, pero bueno, ¿qué nos dices sobre esta semana económica, Claudia Villegas? Muchas gracias, Julio. Bueno, pues en proceso escribimos sobre este tema de que ya se terminó la tregua, de lo que ya hemos hablado mucho aquí, pero quisiera, Julio, si te parece, reflexionar un poquito sobre esta información que se ha filtrado, que Darío Celis dice, el columnista amigo mío, por cierto, del Financiero, que él tiene información de que podría venir Rogelio Ramírez de la O ya a relevar a Arturo Herrera, y eso nos da pie para analizar un poquito qué significaría que Rogelio Ramírez de la O, que fue el secretario de Hacienda del gobierno legítimo cuando se dio esta situación del fraude electoral, bueno, pues decidió no acompañar a López Obrador en la Secretaría de Hacienda cuando finalmente ya ganó el fundador de Economía Aplicada, pues se fue Julio, y no se quedó, ¿te acuerdas? Sí, claro. Hice una investigación hace algunos meses sobre qué representaba todo este grupo dividido en la Secretaría de Hacienda, al que pertenecía pues Alfonso Romo, al que pertenece Arturo Herrera, que le dicen el grupo Colmex, muy cercano también a Gerardo Esquivel del Banco de México, y Alfonso Romo al frente del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento, el llamado COFINESE, que no ha figurado mucho en los últimos meses, a excepción de la organización de la CENA, que fue una organización estratégica de la CENA en Washington. Alfonso Romo, Julio, es muy cercano a Rogelio Ramírez de la O, y Alfonso Romo tiene pues mucho que ver con el proyecto. ¿Se acuerdan ustedes de este documento, Proyecto de Nación 2018-2014? Sí, claro, él fue el coordinador, Alfonso Romo. Él fue el coordinador, pero detrás, y bueno, como una parte fundamental, estuvo precisamente Rogelio Ramírez de la O. Yo he estado preguntando hoy durante la mañana qué hay de cierto de que Arturo Herrera pudiera irse y que pudiera regresar Ramírez de la O. No se me confirma que esto sea cierto. Lo que sí se dice es que Rogelio Ramírez de la O, que está en Nueva York, que tiene su consultoría, que buscó alejarse un poco de lo que era el gobierno de transición físicamente, pero sigue muy cerca del presidente López Obrador, eso sí me lo confirman. Y este proyecto de Nación 2018-2024 es quizás, Julio, el único ejercicio ordenado de proyecto económico integrador de políticas públicas que se trabajó en enero de 2017 y en el que se hicieron mesas, se hicieron sondeos, se invitó a López Obrador con empresarios de todo el país, estuvo Ramírez de la O, estuvo Alfonso Romo, estuvo gente importante en el sector empresarial, no por su peso económico específico, sino por su autoridad moral. Dicen que esta serie de mesas que se realizaron en enero de 2017 fue fundamental para cambiar el temor que tenían los inversionistas respecto a lo que sucedía con esta campaña que se hizo de Un Peligro para México, y muchos empresarios dieron el apoyo ahí. Por eso, el que venga Ramírez de la O, que pudiera venir, porque sigue muy cerca, en beneficio del país, representaría retomar este plan de Nación 2018-2024 con toda la autoridad moral de ese grupo de votantes que apoyó al presidente López Obrador. Interesante sería que ahora que la única pieza que podría salvar a la economía de no quedar en cero es el cambio respecto a la inversión.
Y es muy interesante que pudiera retomarse el proyecto de Nación 2018-2024, Julio, en donde, por cierto, hay un acento muy importante en salud, ya se veía, y también en equidad de género. Interesante que estuviera ahí reflejado. Sí. Dos temas que se le han reprochado al presidente, Julio. Sí, fíjate, Claudia Villegas, lo que comentas, Ramírez de la O, Rogelio Ramírez de la O fue siempre cercano, colaborador, fue efectivamente el secretario de Hacienda en el gobierno legítimo, que fue el gobierno a la sombra que hizo el presidente, el entonces candidato López Obrador, luego de otro de los fraudes electorales que se cometieron en su contra. Pero mira lo que son las cosas, fue justamente el 10 de septiembre de 2012, hace 8 años y 11 días, Claudia, que se dio a conocer por parte de Federico Arreola en el portal SDP Noticias una grabación en la que estaba una plática, según esta versión, entre Ramírez de la O y el experto en geopolítica Alfredo Jalife, haciendo críticas muy duras a la campaña y a los actos presidenciales de campaña de López Obrador, criticando a Claudia Sheinbaum, diciendo que las cosas se iban a ir mal con ella, y hablando de que el propio Ramírez de la O, que él, aprovechando el anuncio del nacimiento de Morena, aprovecharía para alejarse de López Obrador. Fue una grabación que hizo mucho ruido en su momento, y efectivamente Ramírez de la O se mantuvo distante, y ahora pues está en esta tesitura que creo que le haría bien a la propia administración de López Obrador, Claudia Villegas. Interesante esa grabación. También Ramírez de la O, Julio, dio algunas entrevistas, una de ellas a Milenio, en donde yo estuve en esa entrevista al periodista también Samuel García. Y en esa entrevista nos dijo que el proyecto económico era muy parecido al del nacionalismo de Carlos Salinas. Era muy parecido, no mencionó a Carlos Salinas, pero él dijo, es muy parecido a un proyecto nacionalista, con apertura, liberal, y eso al parecer no cayó nada bien en los círculos cercanos de Andrés Manuel López Obrador. Rogelio Ramírez de la O, pues con toda la autoridad que tenía y que tiene de ser un gran economista, la verdad, pues podía hablar en esos términos, y parece que con el presidente López Obrador prefirió salvaguardar la... Se cortó el audio con Claudia Villegas, se nos cortó el audio, ahorita vemos qué es lo que sucede. Claudia Villegas, bueno, mientras retomamos la llamada, déjeme decirle que pues sí, efectivamente, Rogelio Ramírez de la O fue una pieza muy importante en el apoyo económico, porque Rogelio Ramírez de la O es un personaje, digamos, de peso pesado en las finanzas internacionales, a diferencia, dicho sea con todo respeto, de otros partícipes en esta Secretaría de Hacienda con el presidente López Obrador. Rogelio Ramírez de la O es alguien con los contactos y las relaciones de primer nivel, con otro enfoque, no digo que igual que Carstens, por ejemplo, o Aspe, o estos personajes conocidos del pasado, pero sí con una muy buena relación y en sintonía con el propio presidente López Obrador. Entonces vamos a retomar la conferencia, la plática con Claudia Villegas, para ver cómo vamos en todo esto. Pero mire, pues la verdad es que el presidente López Obrador, ante lo que está sucediendo ahora en tantos ámbitos, bien haría en revisar su propio gabinete y en incorporar figuras como Rogelio Ramírez de la O, que sería alguien que podría reabrir caminos con inversionistas y con instancias corporativas del extranjero para tratar de recuperar esto que dicen que se va perdiendo, que es la confianza de esos inversionistas extranjeros. ¿Eso es bueno o es malo para el país? Lo dejo aparte, pero simplemente digo que en términos prácticos, Rogelio Ramírez de la O podría ser una pieza interesante. En cuanto me digan, Antonio, que ya estamos con la conferencia, con la llamada retomada de Claudia Villegas, vamos a estar ya puestos aquí con todo esto.
Aquí está, estamos, sí, Julio. Claudia, sí, perdón. Aquí estaba yo haciendo ya toda la biografía de Ramírez de la O, pero ¿en qué nos quedamos, Claudia, por favor? No, muy interesante lo que decías, porque precisamente el hecho de que Rogelio Ramírez de la O tenga tanta credibilidad entre la comunidad inversionista internacional, con agencias calificadoras de riesgo, con corredurías extranjeras, con organismos multilaterales, creo que puede darle al gobierno una gran credibilidad en torno a este discurso, esta narrativa que tiene el presidente de que sí se respeta el Estado de Derecho. En otras palabras, Rogelio Ramírez de la O podría capitalizar la batalla contra la corrupción, demostrando a la inversión extranjera que sí, que las cosas han cambiado y que se puede recibir inversión extranjera directa en los términos que se plantearon de una política pública ordenada para que la economía mexicana vuelva a crecer. Porque si bien ya confirmamos que los grandes corporativos están firmes porque les interesa un mercado de 70 millones, 80 millones de consumidores, de servicios, de productos, el asunto es que pequeñas y medianas empresas sí necesitan un ecosistema en donde la inversión extranjera nacional y mexicana esté avanzando, Julio. Entonces, creo que hacemos un análisis a priori. Tú conoces muy bien a Ramírez de la O, Uh-huh. y hacemos un análisis a priori de lo que significaría que un personaje al nivel de los secretarios de Hacienda que el neoliberalismo ostentaba, Pedro Aspe, Paco Gil Díaz, Agustín Carstens, Rogelio Ramírez de la O tiene ese nivel. Uh-huh. No porque Arturo Herrera no lo tenga, pero la verdad es que sí se necesita un poco más de autoridad frente al presidente, frente a un gran presidente con este apoyo de 30 millones de votantes. Se necesita un secretario de Hacienda pues un poco más ligado a todo esto que se desarrolló precisamente en enero de 2017 y mucho antes, Julio. Sí, Claudia, yo creo que lo único seguro es que a Ramírez de la O, el presidente de la República, no lo podría andar desmintiendo en las mañaneras como lo ha hecho con Arturo Herrera. De eso sí creo estar seguro. No creo que Rogelio aceptara un desmentido o una relación como la que actualmente se mantiene entre la Presidencia de la República y su Secretaría de Hacienda. Pero bueno. Totalmente de acuerdo, Julio. Y nada más concluir, si te puedo robar 20 segundos, que uno de los grandes temas que tenía Ramírez de la O era precisamente el tema de la economía, de las finanzas sociales, uh-huh, y destrabar todo lo que tiene que ver respecto a Nafin, a Bancomext, que es donde precisamente en la banca de desarrollo se dio mucho el pleito entre Romo y entre algunos integrantes del gabinete. Uh-huh. El plan de Nación 2018-2024 hablaba de cómo llevar dinero a pequeñas y medianas empresas a través de la economía social. Entonces creo que ese es un tema también muy interesante, claro, que se necesitaría ahora. Claro. Pues Claudia Villegas, como siempre, muchas gracias y aprecio mucho que hayas tocado este tema, que es muy interesante, muy actual y muy oportuno. Así es que, pues gracias, Claudia. Al contrario, buen inicio de semana. Igual, gracias, Claudia Villegas, y nos vemos el próximo lunes. Gracias y buenas tardes.